Es posible que hoy Canadá se convierta en uno de los países más importantes del mundo y más avanzados del mundo y que sea el primero que legaliza la marihuana en todo el territorio nacional. Es una iniciativa además apoyada por Justin Trudeau, el primer ministro, que quiere que sea aprobada incluso antes del 1 de julio, que es el Día Nacional de Canadá. El 1 de julio conmemora el momento en que las 3 provincias del territorio canadiense se unieron, New Brunswick, me parece que Nueva Caledonia y Canadá, que era la tercera provincia. Bien, ¿qué ocurre? La Cámara de Representantes ya aprobó el proyecto de ley y ahora el Senado lo va a someter a consideración hoy. El proyecto de ley tiene el título de C-45. Bueno, no entraría en vigor la medida inmediatamente, sino unos 3 meses después, según dicen todas las estadísticas y según dicen la normatividad canadiense. Los canadienses se gastan al año $6.000 millones comprando marihuana, que es la misma cantidad de dinero que se gastan comprando botellas de vino. De ese total de los $6.000 millones, 4.300 millones se lo gastan en marihuana recreacional, la otra es en marihuana con fines médicos. Hay algunas limitaciones aquí. Uno no puede manejar un carro, conducir un automóvil o conducir un coche, si uno ha fumado marihuana, porque eso tiene una multa de $1.000, si hay reincidencia, 30 días de cárcel y $5.000 de multa, y esto puede incluso agravarse más. Y tampoco se puede vender marihuana, según este proyecto de ley, sin licencia. Uno puede comprarlo solamente en establecimientos autorizados. Hay hasta 14 años de cárcel si uno llega a vender marihuana de esa manera. Aquí en Estados Unidos hay algunos estados que ya tienen aprobada la marihuana recreacional, que son Alaska y California, y también Colorado y Maine, Massachusetts, Nevada, Oregón, Vermont, el estado de Washington, y aquí donde estamos, el Distrito de Columbia. ¿Qué opina usted del hecho de que se vaya a legalizar la marihuana en Canadá, que parece que se da por descontado, y sobre todo esto pocos días antes de la cumbre del G7, de los 7 países más poderosos del mundo, que tendrá lugar en Canadá, y por supuesto del grupo del cual forma parte ese país? Bueno, yo creo que dado tal y como está yendo el G7 y la cooperación internacional, el hecho de que la marihuana vaya a estar legalizada puede ser una gran ayuda para todos los que cubrimos el G7. Al margen de esto hay que comentar que, bueno, Donald Trump no fuma, no bebe, creo que los otros tampoco en general, con lo cual yo creo que ellos mismos son su propia sobredosis, los asistentes a la cumbre. Bueno, es una medida evidentemente, lo que persigue es convertir, digamos, a la marihuana como una especie que tenga un tratamiento similar al del alcohol. Es decir, una venta regulada en establecimientos concretos, solamente en tiendas que pueden vender licor en Canadá, que además son propiedad del Estado, es un mecanismo que también tienen aquí en Estados Unidos en algunos estados. Y eso es lo que trata de hacer. Hay gente que dice que es una medida de realismo, porque en torno a un 30% de los adultos jóvenes canadienses consumen consumen marihuana. Sí. Hay gente también que dice que esto lo que va a crear es una industria de la marihuana. De hecho, hay ya bastantes empresas que cotizan en bolsa en Canadá que distribuyen o producen marihuana con fines terapéuticos, y ahora mismo sus cotizaciones están disparadas. Hay una verdadera burbuja de la marihuana en el mercado financiero de Canadá. Y hay quien dice que, bueno, que precisamente que se va a convertir en una industria como el alcohol, que a su vez tiene un coste social muy elevado. La verdad que no sé muy bien qué pensar, es decir, a un nivel personal, yo estoy en contra de las drogas. Lo que pasa que, bueno, la política antidrogas que llevamos teniendo no está funcionando, entonces la verdad que no sé. Habrá que esperar, habrá que verlo. También dependerá mucho según las provincias, porque Canadá es un sistema más o menos federal y hay provincias, por ejemplo, que lo van a limitar más, provincias que lo van a liberalizar más. Es curioso, por ejemplo, Alberta, que es una de las provincias más liberales en el sentido económico del término, pero más conservadoras en el sentido social, es precisamente la que tiene más interés en que se liberalice el uso de la marihuana. Y bueno, va a ser un fenómeno muy interesante también por sus implicaciones con Estados Unidos, si va a haber o no turismo de marihuana a Canadá. Es decir, para entrar en Estados Unidos los canadienses tienen que rellenar un formulario en el cual les preguntan si han consumido drogas. Esto puede alterar las cosas, porque si consumir drogas es legal en Canadá, sin embargo es ilegal en Estados Unidos. Yo creo que va a crear un debate muy interesante. Dorita Olivia. Sí, yo estoy de acuerdo con Pablo. Vamos a ver cómo funciona esto, pero
Se me hace curioso primero el timing, que sea justo cuando están llegando los líderes del G7 a Canadá. Esta mañana he escuchado una tertulia en una radio alemana precisamente planteándose esto, si al ocurrir justo hoy esto va a generar un debate también entre los líderes del G7 cuando lleguen, porque es un tema que se ha debatido ya en muchos de estos países, por ejemplo en Alemania, y se preguntaban, bueno, ¿y qué va a decir Merkel ahora? Es curioso el timing, y también es curioso cómo está muy regulado. Esta mañana yo le he echado un vistazo por primera vez a este C45, que no lo había visto antes, porque la verdad no sabía si iba a salir adelante o no, y esta mañana sí le he echado un ojo. Está fuertemente regulado, es decir, se regula qué, cuándo, dónde se puede comprar, cómo se puede consumir, mucho más que los primeros estados que lo regularon aquí, como Colorado y Oregón, con lo cual veo que está todo mucho más estudiado y que además se trata, en el caso de Canadá, de un proceso más orgánico, porque la mayoría de los canadienses, según las encuestas, estaba a favor de la legalización. También la clase política hay una mayoría, ya una de las cámaras lo ha aprobado y parece que la siguiente también, con un primer ministro como Trudeau, que siempre ha estado a favor, como él lo ha dicho, con lo cual parece que si además los cálculos económicos lo respaldan, como están diciendo, parece que sería un proceso orgánico. Pero, repitiendo las palabras de Pablo, vamos a ver cómo funciona. Pepe. A mí se me hace también muy interesante, especialmente por el hecho de que Canadá es el vecino del principal consumidor de drogas y de marihuana del mundo, ¿no? Sabemos que el experimento de Uruguay aparentemente tiene buen éxito, dicen sus partidarios, no ha habido ningún problema económico, social, al contrario, Uruguay sigue creciendo económicamente, han recolectado impuestos, está muy regulado y hay una serie de farmacias, la gente se levanta tempranito, hace fila, va y compra su marihuana y después quién sabe qué hace, al otro día regresa por la marihuana, es decir, un mercado regulado que está operando de una manera funcional. Sin embargo, cuando tienes el mercado de mayor consumo de drogas del mundo, ¿no? Como si legalizaras la marihuana en México, creo que generas un problema potencialmente distinto, porque el 80% de los canadienses viven en esta franja de 200 millas de la frontera con Estados Unidos, y ya vemos que eso ocasiona. La gente pasa de aquí para allá a traer medicamentos, drogas que son muy difíciles de conseguir acá, probablemente no tan complicado en Canadá. Hay una economía, ¿no?, binacional que se basa precisamente en la conveniencia y en el acceso. Entonces yo no sé hasta qué punto, una vez que este proceso esté consumado, si se aprueba en el Senado, y lamento decirle a Pablo que hay un periodo de espera de 60 a 90 días, así que ahora que vaya a la reunión del G7, lo siento, no vas a poder conseguir nada por el momento. Vamos a ver qué pasa, hasta ver de qué punto puede desquiciar al mercado interno de la marihuana en Estados Unidos. Estados Unidos es el principal productor de marihuana del mundo y se produce a nivel doméstico. Hay verdaderas joyas sofisticadas para hacer crecer por hidroponía la marihuana, y sin embargo el que llegue a un mercado con alta calidad, sofisticado, que lo puedas quizá comprar hasta accesiblemente a través del internet, vamos a ver. Yo creo que ese es un tema muy interesante que de verdad tiene que ser tema de la relación bilateral.